Va. Buenas noches con todos, profesor. Hoy vamos a hablar sobre el punto de vista de la reforma agraria. Ya mi grupo está conformado por Eva Luz Mamani, Rosalinda Ledesma, Jorge Sánchez y quienes habla Danix Fernández, ¿no? Voy a dar una parte de la introducción. Si bien es cierto, la reforma agraria en el Perú es un capítulo crucial en la historia del país, representando un esfuerzo radical para transformar la estructura agraria y abordar las profundas desigualdades sociales y económicas que han venido persistiendo durante los siglos. En un contexto marcado por el descontento popular y el auge de movimientos sociales que exigían justicia, el gobierno militar de Juan Velasco lanzó este proceso con la ambición de redistribuir las tierras de grandes terratenientes a campesinos que habían sido históricamente marginados y explotados. En este intento no solo se busca cambiar la propiedad de la tierra, sino también el modernizar la agricultura y aumentar la producción alimentaria y empoderar a las comunidades rurales, ¿no? La importancia de la reforma agraria radica en su rol como un intento de corregir injusticias históricas, pero también en su impacto en la dinámica política, económica y social en el Perú. La reforma pretendía ofrecer a los campesinos la posibilidad de ser protagonistas de su propio destino, lo que generó expectativas de cambio y esperanza en amplios sectores de la población. Sin embargo, los resultados de la reforma han sido objeto de un intenso debate. Aunque se lograron algunos avances en la distribución de la tierra y en la creación de cooperativas, también se presentaron diferentes dificultades que limitaron su efectividad. En este video, nosotros argumentaremos que a pesar de ciertos logros, la reforma no fue completamente beneficiosa. Desde el punto de vista político, la reforma generó tensiones y conflictos que delimitaron la estabilidad del país, alimentando divisiones entre sectores sociales y dificultando la gobernabilidad. En el ámbito económico, la implementación apresurada y la falta de recursos adecuados llevaron a problemas significativos que afectaron a la producción agrícola y generaron inseguridad alimentaria en algunas regiones. Y finalmente, hablando de lo social, aunque mejoraron las condiciones de vida para algunos de los campesinos, la reforma también provocó divisiones y conflictos internos que han dejado un legado complicado con tensiones que aún persisten en la actualidad. A lo largo de este video vamos a poder desarrollar estos argumentos, analizando cada uno de estos aspectos para ofrecer una visión crítica de la reforma agraria y su legado en el Perú contemporáneo, buscando comprender cómo las decisiones tomadas en ese periodo continúan influyendo en la realidad del país actualmente. Doy paso a mi compañera. Continuando con la exposición y el desarrollo, voy a explicar sobre lo político. Con los cambios políticos se inició en 1895 bajo la presidencia de Nicolás de Piérola. En esta se buscó modernizar el Estado peruano para la implementación de reformas administrativas y fiscales, fortaleciendo las instituciones gubernamentales y promoviendo una mayor estabilidad eh, política. Sin embargo, estas estabilidades políticas fueron afectadas siempre constante con los golpes de Estado dando. Y ahí beneficios y las desventajas. En los beneficios fue más que nada en el poder de las áreas rurales. Esto ayudó a debilitar el control oligárquico sobre el país, sobre el país en el control plazo generó un sentimiento de justicia entre los campesinos. Eso más que nada fue más afectado para beneficioso para los campesinos, pero no tanto tampoco. En las desventajas, en lo político se vieron afectados, lo que generó conflictos sociales, además la forma de planificación adecuada generó tensiones eh, internas y aumentos a la frustración en los campesinos.
Y también hubo cambios en lo civil y el Partido Democrático que jugaron roles cruciales en las escenas políticas. Estos movimientos representaban los intereses de diferentes sectores de la sociedad peruana, desde la élite urbana hasta los sectores populares y sentaron las bases más que nada para los sistemas políticos y más exclusivos. Continúa mi compañera. Bueno, yo voy a exponer de la económico. Tiene su ventaja y desventaja. Su, mm, su ventaja es en su teoría la re- redistribución de tierras. Bueno, se repartió las tierras, ¿no? En esta época. Y también había mejorado la productividad agrícola y ha promovido una mayor justicia en el campo, la nacionalización de los sectores más importantes. También tendría que reducir la dependencia del capital y extranjero y reforzar la economía interna. O sea, había también mejorado en la agricultura. Eso nos explica. Y ahora, el desventaja en la economía es la práctica, la productividad agrícola. La disminuyó la agrícola, ya que las cooperativas y la redistribución de las tierras no dieron los resultados esperados debido a la falta de recursos y experiencia. Esto agravó las crisis rural y mantuvo dependencia del país en la exportación de materias primas. O sea, ya había dependencia, ¿no? Del país en la exportación de nuestros materiales primas. Sería eso todo. Le voy a pasar a mi compañero para que pueda exponer. La influencia en el Perú de hoy. La economía actual del Perú sigue dependiendo en gran medida de la exportación de minerales, aunque ha habido un crecimiento significativo en otros sectores, como los servicios. La desigualdad económica, una característica central de estos años, sigue siendo un desafío y las lecciones de las crisis económicas de los 80 influyen en las actuales políticas económicas que vienen, que buscan evitar desajustes macroeconómicos similares. Y la influencia del Perú de hoy, los efectos de la migración, la urbanización, todavía se reflejan en crecimientos desordenados de las grandes ciudades y la marginalización de las zonas rurales. La demanda por equidad y justicia social, especialmente por parte de la población indígenas y rurales, siguen siendo un tema central de la política peruana. Además, el legado de la violencia interna ha dejado cicatrices profundas en las sociedades con secuelas de desconfianza hacia el Estado y demandas de justicia. En conclusión, entre 1930 y 1990, el Perú experimentó una serie de cambios y continuidades que sentaron las bases para los problemas y oportunidades del país en la actualidad. Los intentos de modernización política, económica y social, aunque significativos, enfrentaron barreras estructurales que limitaron su éxito. Esa dinámica ha dado forma al Perú contemporáneo en un país que sigue luchando en la desigualdad, la inestabilidad política y los desafíos de consolidar un modelo de desarrollo inclusivo. Este panorama Este panorama general proporciona una base sólida para interpretar la historia del Perú, comprendiendo cómo el pasado influye en el presente y cómo las decisiones políticas, económicas y sociales de entonces siguen teniendo efectos hoy en día. Muchas gracias.